Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, poder compartir la palabra del Señor. Y quiero pedirles, por favor, que puedan abrir sus Biblias en la carta a los Filipenses. Mientras van buscando, carta a los Filipenses, capítulo 4, es la última porción que vamos a ver hoy. Tengo dos informaciones que darles, importantes, así les voy dando tiempo a que puedan encontrar Filipenses capítulo 4, del verso 21 al 23, que es la porción que vamos a ver hoy. La primera información es al respecto, no sé si se recuerdan, la ofrenda que recogimos para el pastor Joselo en Valencia, debido a que la catástrofe natural que había sucedido allá en Valencia, él había perdido absolutamente todo. Primeramente, para que ustedes estén un poco informados, él recibió la ofrenda, ya lo hemos dicho, pero él me escribió una carta pidiendo que por favor les agradeciera personalmente, así como Pablo agradece a la iglesia de Filipo, que nosotros los pastores pudiéramos agradecer a la iglesia por su don generoso, porque ha sido de mucha bendición. Fue muy grato recibir esa ofrenda para la iglesia allá en Valencia. Nuestro hermano estaba sumamente agradecido. Hasta el día de hoy él no ha podido recuperar su casa, todavía está en otro lugar, ha perdido su coche y obviamente la iglesia también ha sido afectada. La iglesia se está movilizando para poder también ayudarlo a él, como otras iglesias también en España y otras iglesias en otros países también se han movilizado para poder venir en ayuda a nuestro hermano en su necesidad. Y él estaba sumamente agradecido y lo quiero dar a conocer para que ustedes lo sepan. Hermanos, muchas gracias por su generosidad, porque esa ofrenda fue de mucha bendición para hallar pastor en Valencia. Esa es la primera información. La segunda información que quiero darles es al respecto del pastor Pierre-Yves y su esposa Elizabeth, que estuvieron con nosotros el domingo pasado. Al día siguiente, el lunes, recibimos un mensaje, mi esposa y yo, de cada uno de ellos respectivamente, agradeciéndonos por haberles dado la oportunidad de poder compartir el mensaje aquí con la iglesia. Ellos estaban muy contentos, muy agradecidos, muy contentos del recibimiento, del cariño, del trato, como ellos se habían sentido muy amados, muy queridos, y también se sintieron muy agradecidos con la comida que se les pudo también ofrecer. Lastimosamente ellos no pudieron quedarse porque nuestra hermana estaba un poco delicada y llevaban también todo el día de por fuera y necesitaba descansar, pero se les empacó un rico plato de comida y ellos se lo llevaron a su casa y lo comieron. Me dijeron estuvo delicioso, realmente, como dicen en francés, on s'est régalé. Entonces ellos estuvieron muy contentos por eso. Lo quería dar a conocer también a ustedes. Gracias, hermanos, por su esfuerzo y por también el recibimiento que se les pudo dar a nuestros hermanos, que ha sido de mucha bendición. Yo creo que ellos no se dan cuenta de la bendición que son para nosotros. Y qué bueno que podamos en regreso poder darles un poquito de lo que ellos nos dan. Amén. Vamos a entrar entonces ahora en materia, hermanos. Filipenses, capítulo 4, verso 21 al 23, que es la porción que nos toca hoy. Les pido que por favor lean conmigo la palabra del Señor. Dice de esta manera: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu o con vosotros, según las versiones. ¿Qué les parece si oramos, hermanos, y ponemos este tiempo en las manos del Señor? Padre amado, Señor y Dios,
Te doy gracias por darnos, Señor, este tiempo y el privilegio de poder acercarnos a ti en oración. Padre, al estudiar tu palabra, me he dado cuenta, Señor, que este privilegio no es dado a todos, Señor. No todos son llamados hijos. No todos son santos. No todos son escogidos. Y el simple hecho de pensar en esto, Señor, me trae a memoria, a mi corazón, de que ninguno de nosotros, y yo el primero, Señor, no somos dignos de venir delante de tu presencia. ¿Qué hemos hecho para merecer tu gracia? ¿Qué hemos hecho, Señor, para que tú nos llames ahora hijos tuyos? ¿Qué hemos hecho nosotros para obtener ese título de santos? ¿Qué hay que nos diferencia de los demás adentro de nosotros, Señor? ¿Qué hay? ¿Hay acaso algo rescatable? ¿Hay acaso algo que pueda servir en medio, Señor, de nuestra maldad, en medio de nuestros pecados, en medio, Señor, de nuestra caída? ¿Hay algo que sirva, Señor? Siendo sinceros, no hay nada. No hay nada, Señor, que yo te pueda dar. No hay nada que yo pueda hacer. Por eso, Padre, no entiendo cómo es que tú me llamas tu hijo. No entiendo cómo es que hoy, Señor, tú nos has hecho santos. Padre del cielo, oro en el nombre precioso que es sobre todo nombre, nombre que está por encima de todos los otros nombres, nombre sin igual, el nombre de Cristo, pidiéndote, Señor, que Padre amado, tengas misericordia de nosotros en esta noche. Ten misericordia de nuestras vidas, oh Padre amado, y perdónanos, límpianos, restáuranos, transfórmanos. Señor, te ruego que hoy, por la exposición de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, podamos nosotros salir transformados. Podamos nosotros recibir palabra tuya, Señor. Yo te ruego en el precioso nombre de Jesús. Señor, transforma nuestros corazones. Señor, moldea nuestras vidas. Señor, te ruego que, Padre, mis hermanos salgan, Señor, llenos de ti. Y te ruego, Padre, que seas tú hablando a nuestros corazones. Te ruego, Señor, que me ayudes a ser fiel a tu palabra. Que me ayudes, Señor, a exponer con sencillez, pero al mismo tiempo con profundidad, lo que tú has puesto en mi corazón para con mis hermanos. Señor, que arda el fuego de tu Espíritu en sus corazones. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como saben, hermanos, hemos llegado a la línea recta de la carta a los Filipenses. Una hermosa carta donde estoy seguro que cada uno de nosotros hemos sido bendecidos por ella. Una carta que es conocida como la carta del gozo. Y claramente lo vemos y estamos seguros que está dirigida a la iglesia de Filipos. Su autor lo conocemos, su destinario lo conocemos. Y como lo hemos visto para aquellos que estuvieron presentes ayer en la clase de ser, para hacer una buena exégesis es importante encontrar cuál es el tema central. ¿Cuál es el tema central de esta carta? ¿Y cuál es el énfasis del autor en esta carta? Para aquellos que pudieron escuchar la enseñanza ayer,
Muy probablemente van a recordar eso. Y a lo largo, hermanos, de la exposición que hemos hecho durante todas estas semanas o estos meses, yo me he tomado el tiempo de poder enumerarles o citarles cada una de las enseñanzas que hemos aprendido durante este tiempo. Creo que no puedo iniciar este sermón, ya que es el final de la carta, sin enumerar justamente las diferentes enseñanzas que hemos aprendido. La primera de todas es la perseverancia con gozo. La segunda es la iglesia que produce alabanza y gloria a Dios. La tercera es el gozo en medio de la tribulación. La cuarta es haciendo lo correcto con una mala motivación. La quinta es en toda circunstancia exaltando a Cristo. La sexta es la filosofía y el estilo de vida del cristiano. La séptima, el enfoque y la unidad en el Evangelio. La octava es la humildad, la clave para la unidad. La novena, la humillación de Cristo. La décima, la exaltación de Cristo. La onceava, ocupaos en vuestra salvación. La 12 es confianza en la obra de Cristo. La 13 es es por fe, no es por obras. Nuestra ciudadanía, la 14, está en los cielos. La 15, un llamado a la armonía. La 16, tal como pensamos, vivimos. La 17, una iglesia generosa es una iglesia bendecida. Y para terminar, el saludo final para los santos. Si ustedes han puesto cuidado, hermanos, a todas estas enseñanzas, y si han puesto cuidado a cada uno de los títulos que acabo de compartir con ustedes, ustedes se pueden dar cuenta, hermanos, que el común denominador es el gozo, pero también hay otro común denominador, y que es la iglesia. Todo apunta a la iglesia. Todo apunta a la iglesia de los filipenses. Como lo hemos visto en cada título. El gozo en la tribulación, ¿para quién? Para la iglesia. Haciendo lo correcto, la iglesia. En toda circunstancia, exaltando ¿a quién? A Cristo, la iglesia. La filosofía, el estilo de vida del cristiano es ¿a quién se refiere? A la iglesia. La humildad, la clave de la unidad, ¿a quién se refiere? A la iglesia. La humillación de Cristo como un ejemplo para nosotros y la exaltación de Cristo otro ejemplo para nosotros. Y después pasamos a la confianza, a nuestra salvación está en Cristo, que no es por obras, es por fe, que nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos, y que tal como nosotros pensamos, es así como nosotros vivimos. Y todos estos títulos, todos estos sermones expuestos domingo tras domingo apuntan al gozo en medio de la iglesia, pero apuntan a la iglesia directamente. ¿Cuál es el rol y la función de la iglesia? Vivir el Evangelio. Todos estos sermones tienen un común denominador, como acabo de decir, el gozo y la iglesia en cualquier circunstancia. Es una enseñanza claramente dada a la iglesia de los filipenses, sí, pero también nosotros, 2000 años después, es una enseñanza para la iglesia local hoy en el 2024. Hoy en el 2024 también la iglesia necesita perseverar en el gozo. Hoy la iglesia en el 2024 también necesita mantener el gozo en medio de la tribulación. Las tribulaciones no son las mismas, las circunstancias no son las mismas, la época no es la misma. Hermanos, ellos eran matados por la causa de Cristo. Muchos de ellos eran colgados o quemados, nos cuenta la historia, por Nerón. ¿Y por qué? Por la causa de Cristo.
Ninguno de nosotros hemos vivido eso. Y tal vez nuestra persecución es diferente con la ideología de género. Tal vez nuestra persecución es diferente con la poca libertad que se tiene para predicar el Evangelio, para poder hacer campañas de evangelización en las calles, para poder salir en los metros libremente. Pero hermanos, aquí tenemos un ejemplo vivo de un hombre que estuvo en la cárcel, no porque robó, no porque mintió, no porque engañó, sino por una simple razón, porque decidió en su corazón predicar el Evangelio, predicar la palabra del Señor, ser fiel a ella. Y eso también va un poco a relación con lo que vimos el sábado, un tal pasaje de un tal Esdras. ¿Recuerdan ese pasaje? Donde dice que Esdras decidió en su corazón, dice que guardar la ley de Dios, estudiarla, ponerla en práctica. ¿Para qué? Para enseñarla al pueblo. Para que cuando el pueblo esté dispuesto, cuando haya la oportunidad, Esdras iba a estar completamente listo, preparado para enseñar la palabra de Dios. Es exactamente el mismo sentir y deseo de Pablo. Predicar y enseñar la palabra de Dios en todo tiempo. No importando, hermanos, las circunstancias, no importando si él tenía que terminar en una cárcel por causa del Evangelio. Y esta es mi introducción. Hoy les comparto un sermón en 2 puntos, no se preocupen, no va a ser tan largo. Mi primer punto, o el título, si quieren, para aquellos que anotan primeramente, el título del sermón es el saludo final para los santos. El saludo final para los santos. Permítanme tomar un poco de agua. El saludo final para los santos. Mi primer punto es separados para Él. Hemos sido separados para Él. El verso 21 y 22 dice de esta manera: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Al leer, hermanos, este pasaje, nos damos cuenta que Pablo se está dirigiendo específicamente a un pueblo, o se está dirigiendo a alguien especialmente. Se está dirigiendo a la iglesia justamente de los filipenses. Y Pablo dice aquí algo muy importante, utiliza palabras específicas diciendo a los santos. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Hermanos, no es un azar, no es una coincidencia que Pablo utiliza estas palabras. Tal vez para nosotros, que somos lectores de la palabra de Dios y que ustedes han leído las diferentes cartas de Pablo, ustedes han podido llegar y decir, bueno, es el típico despido o es el típico saludo de Pablo en casi todas sus cartas. Él siempre saluda de la misma manera y él siempre termina sus cartas de la misma manera. Es como su marca de fábrica, es como su firma en el cuadro de un pintor. A la esquina a la derecha está la firma de aquel que ha creado ese cuadro. Esa es la particularidad de Pablo. Pero hermanos, eso va mucho más allá. Mucho más allá de un típico saludo o de una manera que nosotros podemos identificar a una persona. Pablo utiliza la palabra santos con una intención clara. El deseo es de decir a la iglesia de los filipenses, ustedes son apartados por Dios.
Ustedes son separados por Dios. La palabra santos significa literalmente ser apartado, ser puesto a un lado especial. En otras palabras, si tal vez queremos más claramente, es Dios ha escogido a un grupo de personas. Dios ha escogido a hombres y a mujeres. Y Dios, o más bien, Pablo, quiere decirle a la iglesia de los filipenses, ustedes son santos, pero ustedes son santos, ¿saben por qué? Porque Cristo Jesús cumplió la obra que tú y yo no podemos cumplir. Claramente en la primera parte del versículo 21 dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. No hay nadie, hermanos, y que quede claro y tal vez parezca duro lo que voy a decir, nadie puede otorgarse el título de santo, de apartado, de ser un hijo de Dios si tú no estás en Cristo Jesús. Si tú no estás en Cristo Jesús. Es completamente incompatible. Yo he escuchado muchas veces a personas decir, yo soy cristiano, yo conozco de Dios, yo he ido a la iglesia cuando yo era niño, yo canto las canciones, de vez en cuando voy, cuando hay alguna actividad, me gusta por allí de vez en cuando, y yo conozco el lenguaje de los cristianos, y hola mi hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga mi hermano, gloria a Dios, aleluya. Pero la pregunta es, ¿estás en Cristo? Si tú estás en Cristo, entonces tienes el derecho, o más bien tienes el beneficio, tienes esa bendición, si podríamos decirlo, de parte de Dios, de llamarte su hijo, de ser un santo, de ser separado o apartado. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Esa es la pasión justamente de Pablo, predicar el Evangelio, mostrar de que es por medio de Cristo que tú y yo tenemos ese título. Santos, apartados para Dios. La intención de Pablo no es solamente dirigirse a los filipenses. La intención también es dirigirse a nosotros. ¿Cómo aplicamos este pasaje que ha sido dirigido especialmente a los de Filipo a nuestras vidas? ¿Cómo? Yo creo, hermanos, y pienso que esta frase tiene una connotación de afirmar nuestra posición delante de Dios. Muchas veces dudamos de la obra de Cristo. Muchas veces dudamos de lo que Dios ha hecho y está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. El título de santos, como muchas veces lo hemos enseñado, existen esas dos posiciones, la santidad posicional y la santidad progresiva. La santidad posicional es aquella que hemos recibido y que nos ha sido otorgada directamente por medio de Cristo y que Dios nos ve santos, que Dios nos ve puros, perfectos, sin pecado, pero por la obra perfecta de Cristo Jesús. Pero después, del otro lado, está la santidad progresiva, donde nos vemos a nosotros mismos y vemos en el espejo de nuestras vidas y nos damos cuenta que en realidad, hermanos, nosotros no somos santos. Todavía pecamos, todavía mentimos, todavía deseamos cosas malas, todavía hacemos cosas que no deberíamos hacer, todavía pensamos cosas que vienen a nuestros pensamientos y luchamos en nuestras mentes, o tal vez ustedes no lo hacen, tal vez yo soy el único que tengo esas luchas, pero no sé si ustedes tienen esas luchas. Pero hermanos, esta es la verdad.
La verdad de que la palabra de Dios quiere afirmar nuestra posición delante de Él. Somos santos, escogidos, apartados por Dios y para su servicio, para traer gloria y honra a Él a través de nuestras vidas. Sabemos, hermanos, que Pablo en estos momentos está obviamente hablando a la iglesia de los filipenses, pero también nos habla a nosotros por medio de esta carta, diciéndonos que también somos santos, escogidos por Dios para poder traer gloria a su nombre. También vemos ahí en el texto, dice, los hermanos que están conmigo os saludan, la segunda parte del verso 21. Y el texto aquí en Filipenses y la carta misma nos ayuda a ver que con seguridad podemos decir que habían dos personas que estaban con él. En Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 19 y 20 dice, mas espero en el Señor Jesús, enviaos pronto a Timoteo, a fin que yo también sea alentado, dice, porque al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío que esté sinceramente interesado por vuestro bienestar. No hay otra persona más interesada, con el mismo deseo, con la misma motivación, con la misma pasión que Timoteo. Y la misma carta aquí, los Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 18, nos enseña y nos dice también allí, pero he recibido todo y tengo abundancia, dice, y estoy bien abastecido, y aquí viene la respuesta, habiendo recibido de Epafrodito lo que me habéis enviado. Aquellos que estaban con Pablo y que tenían este mismo sentir y que sabían de su condición, de su situación, con seguridad, según lo que dice el texto, vemos que Timoteo y que Epafrodito estaban con él. Es por eso que el texto dice allí en la segunda parte del versículo 21, los hermanos que están conmigo os saludan. ¿Quién nos está saludando? Timoteo y Epafrodito os saludan. También tenemos comentaristas, estudiosos de la palabra, que nos dicen que muy probablemente no solamente Timoteo y Epafrodito estaban también allí. Vemos en Colosenses, en el capítulo 4, a partir del verso 7 al 11, ustedes los pueden leer en sus casas, que también al mismo tiempo que Timoteo y Epafrodito estaban con Pablo, se cree que también estaban allí Aristarco, Onésimo y Jesús, el que llamaban el justo, y Tíquico, que también estaba allí con él. Se cree que estos hombres estaban allí en ese momento junto con Timoteo y Epafrodito. Hay que saber que la carta a los colosenses y la carta a los filipenses, o como Filimón, son prácticamente contemporáneas, han sido escritas en el mismo año, en las mismas condiciones en las que Pablo se encontraba. Pablo, aún, hermanos, en su condición de cárcel, no estaba solo. ¿Ven eso? Aún en su situación la más difícil, o una de las más difíciles, justamente él no se encuentra solo. Hay hombres que están allí acompañándolo en momentos de dificultad, de lucha y de prueba. Hombres que están allí para transmitir el mensaje que él quiere transmitir a la iglesia. Y yo me hacía la pregunta, y yo creo que es una especulación, es parte mía de mi interpretación, pero yo me hago la pregunta, ¿estos hombres no tenían familia? ¿Estos hombres no tenían acaso una esposa y unos hijos? ¿Estos hombres acaso no tenían tal vez una casa, un trabajo?
un sustento que traer para alimentar y cuidar de sus familias? Yo me digo, Señor, ¿cómo hacían esos hombres? No solamente de tener que dejar su esposa, no solamente que tener que dejar a sus hijos, no solamente que tienen que dejar su trabajo, sino que ahora tienen que viajar durante días y días para llegar cerca de su amigo y de su amado hermano Pablo. No solamente eso, sino que yo me digo, ¿y qué les pasa en la mente de estos hombres que están a los pies o cerca de Pablo, preguntando por él, insistiendo delante de la guardia, insistiendo allí en el pretorio para que los dejen entrar, para que los dejen hablar, para que puedan ver a Pablo, y no piensan en el riesgo que ellos llevan? Y no piensan en el peligro que ellos están atrayendo sobre sus propias vidas. Estos hombres, hermanos, estaban arriesgándolo todo en ese momento. En ese momento ellos no les importaba tal vez si los cogían presos al mismo tiempo que a Pablo y los llevaban allí en el mismo lugar y los privaban exactamente de las mismas cosas que Pablo. Yo me hago la pregunta, ¿de qué estaban hechos esos hombres? ¿De qué estaban hechos ellos? ¿Cómo puedes dejar tu hogar, tu familia? ¿Cómo puedes dejar tu trabajo? ¿Cómo puedes pasarte días, semanas caminando, corriendo bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el viento, y aún así poner tu vida en riesgo y saber que en cualquier momento te pueden coger y ponerte preso? La pregunta es, ¿de qué están hechos esos hombres que acompañan a Pablo aún en esos momentos tan graves y tan fuertes y de tanta dificultad? Hermanos, esos hombres estaban hechos de una convicción completamente entera. Habían entendido, hermanos, de que ya no vivían ellos, sino que vivían para Cristo. Habían entendido que podían dejarlo todo, aún sus propias vidas, y tenían que morir por la causa del Evangelio. Habían entendido que no importaba abandonar sus casas, a su esposa, a sus hijos, su trabajo, por servir la causa real de Cristo. Estos hombres habían sido completamente cautivados y apasionados por Cristo a tal punto de arriesgar sus vidas a estar allí cerca de Pablo. Tenemos la necesidad, hay una urgencia, tenemos que recibir esas cartas, tenemos que llevarlas como sea, caminaremos, vamos a atravesar campos, montañas, ríos, pero llevaremos la palabra del Señor porque eso era la pasión que había en ellos. La pregunta también que yo me hago, ¿de qué estaban hechas esas esposas de sus hombres y esos hijos? ¿Eran de esas mujeres como goteras encima de la cabeza de sus esposos? ¿Eran de esas mujeres que querían controlarlo todo? ¿Eran de esas mujeres que querían que sus esposos no salieran, no hicieran nada, que se quedaran en casa, controlándoles el tiempo, la salida y la llegada? ¿O eran de esas mujeres que habían entendido que sus esposos habían encontrado a Cristo, que se habían encontrado con el Mesías, y que el esposo que tenían antes, el hombre que tenían al lado de ellas, ya no era el mismo hombre que en ese momento estaba junto a ellas? Estas mujeres habían entendido que ahora no importaba mismo sus propias vidas, no importaba mismo todo lo que podían tener o faltar o no tener. Lo que importaba era que ellos obedecieran a la voz de Dios, que ellos obedecieran al mandato de Dios, que ellos fueran obedientes, aunque tendrían que dejar sus esposas, aunque tendrían que atender sus hogares, aunque tenían que dejar el sustento para sus familias, pero tenían que obedecer a la voz de Dios. Esas mujeres estaban hechas de otro formato, de otro sentido. La pregunta es, mis hermanos, ¿de qué estamos hechos nosotros? ¿De qué estamos hechos?
Disculpen lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Somos hombres de cartón. Somos mujeres de papel. Hombres de cartón y mujeres de papel. No hay firmeza en nosotros. No hay compromiso. No hay entrega. No hay pasión. No hay abnegación. No hay un deseo de servirle a Dios con todas nuestras fuerzas. Y no estoy diciendo eso para que se sientan mal. No estoy diciendo eso como otra vez el pastor Abel está regañándonos aquí a todos nosotros. Si no es lo que yo veo, es el resultado de lo que es. Es el resultado, hermanos, de lo que nosotros somos y de lo que nosotros vivimos. Aquí el pastor Carlos se puso de pie y dijo, ¿cuántos de ustedes se han inscrito? ¿Cuántos de ustedes han llamado? ¿Cuántos de ustedes han hecho esto? Y no les estamos pidiendo que vengan de rodillas aquí a la iglesia todos los días. No les estamos pidiendo que se levanten todos los días a las 4 de la mañana a orar o que caminen miles de kilómetros para llevar las buenas nuevas a un pueblo lejano donde nadie conoce. Les estamos pidiendo que escriban un mensaje. Les estamos pidiendo que se comprometan, les estamos pidiendo que sirvan a Dios, les estamos pidiendo que se nieguen a ustedes mismos. ¿Para qué? Para su propio beneficio, para el beneficio de sus hogares, de sus hijos, de sus vidas, de una transformación personal. Pero no la hay. No la hay, hermanos. Deseamos una grande iglesia, deseamos un local lleno de gente, deseamos que este lugar esté conocido por el mundo, pero si no hay compromiso en nosotros, entonces ¿cómo Dios va a traer a personas si nosotros mismos no estamos comprometidos con el poco grupo que somos? Necesitamos realmente nosotros despertar nuestro corazón y decir, Señor, es verdad, todo lo que hemos aprendido, el gozo en la tribulación, hacer lo correcto, el enfoque de la unidad, la humildad, la exaltación de Cristo, la confianza en la obra de Cristo. Sí, todo esto es precioso. Pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Dónde están los Epafroditos? ¿Dónde están los Timoteos? ¿Dónde están las esposas de esos hombres? ¿Dónde están esos hombres que dicen, yo me niego a mí mismo para servir a Cristo? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que están dispuestos a dejarlo todo por Él? Hermanos, somos a veces como los burros. Para que podamos caminar, nos tienen que poner una zanahoria adelante. Y mientras la zanahoria está delante del burro, entonces el burro camina. Pero a nosotros no nos ponen una zanahoria. A nosotros nos ponen un billete de euros. A nosotros nos ponen cualquier otro deseo de nuestro corazón, cualquier otro tesoro que nuestro corazón anhela. Y ahí sí caminamos. Cuando el Señor nos dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Es un llamado completo a negarnos para que sirvamos a Cristo. Vemos entonces, hermanos, que en el versículo 21, estos hermanos habían sido llamados a acompañar a Pablo. En el versículo 22 vemos otro punto. Dice, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Este es el resultado, hermanos, de poner a Pablo en una cárcel. Pon a Pablo en una cárcel y la cárcel se convierte a Cristo. Pon a Pablo
en cualquier lugar y el evangelio es compartido. El evangelio es extendido. La palabra de Dios es predicada y todos escuchan la voz de Dios. Vemos en Filipenses, en el capítulo 1, en el verso 12 y 13, sigan ahí conmigo, dice: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias que me he visto han redundado en el mayor progreso ¿de qué? Del evangelio. De tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Las prisiones de Pablo, su situación, hermanos, sirvió ¿para qué? Para que cuando vemos aquí al final de la carta, porque este texto que acabamos de leer está al inicio de la carta a los filipenses, pero al final de la carta a los filipenses, aquí Pablo está diciendo: os saludan especialmente ¿quién? Los hermanos de la casa del César. El resultado de que Pablo estuviera en una cárcel llevó a que muchos escucharan el evangelio, de que muchos vinieran al conocimiento de Cristo, de que muchos pudieran haberse arrepentido de sus pecados. Como lo vimos y como lo expuse en la primera predicación de Filipenses, no me imagino justamente aquí a Pablo en esa cárcel, en ese lugar privado donde él estaba, bajo custodia de soldados, y que esos soldados estaban ahí de pie durante 8 horas. Y Pablo exponiéndoles a Cristo. Y los soldados diciendo: tú estás aquí, ¿por qué, Pablo? Yo estoy aquí porque yo predico el evangelio. ¿Cómo? Sí, yo estoy aquí porque predico el evangelio. ¿Tú no has matado a nadie? No, yo no he matado a nadie. ¿Tú no has robado? No. ¿Tú no has pagado tus impuestos? No, yo sí he pagado mis impuestos. Entonces, ¿por qué estás aquí, Pablo? Porque yo predico el evangelio y esa es la razón por la cual yo estoy aquí. Explícame eso, Pablo. Cuéntame, porque yo no comprendo cómo un hombre puede estar en la cárcel por haber predicado el evangelio. ¿Cómo? Y es así como, hermanos, muchos hombres en ese momento habrán escuchado el evangelio. Aquellos que seguramente han atendido a Pablo, han traído algún vaso de agua, alguna comida, un pedazo de pan. Pablo habrá profitado de la ocasión, del momento, para predicarles el evangelio. Muchos hombres y mujeres han escuchado a Cristo por medio de un Pablo encarcelado. Tal vez, hermanos, para la iglesia en Filipos no había un entendimiento claro por el cual Pablo estaba en la cárcel. Tal vez la única razón para ellos era, es que el imperio, los romanos y los judíos están contra nosotros y esa es la razón por la cual Pablo está en la cárcel. Claro que sí, es una de las razones. Pero detrás de todo eso está Dios obrando. Detrás de todo eso está la mano de Dios moviéndose a favor de sus hijos. Todo eso sirvió ¿para qué, hermanos? No solamente para que la iglesia entendiera que Pablo estaba ahí por la causa del evangelio, sino también sirvió para que las iglesias se movieran y pudieran manifestar su deseo de ayudar a Pablo. Esa es la primera situación. La segunda, ¿cuál fue? El deseo de justamente de que en medio de sus prisiones, en medio de un lugar donde él estaba en dificultad, también esa gente allí pudiera escuchar el evangelio. Y el resultado, en tercer punto, es de que ellos se convierten a Cristo. Y Pablo lo escribe diciendo: los santos de este lugar que están aquí os saludan especialmente. Ellos que están aquí en la casa del César los saludan. Como dije al inicio de este sermón, santos significa apartados, separados para Dios. Esas personas que servían o trabajaban o eran esclavos que estaban en la casa del César, ahora eran santos, ahora eran apartados, escogidos por Dios. ¿Por qué? Porque hubo un hombre
que tal vez tuvo una sola oportunidad, un momento de predicar el Evangelio, y eso sirvió para que esas personas vinieran a Cristo. Y Pablo ahora les dice a la iglesia de los filipenses, ¿saben qué? Esas personas que están allá conmigo les mandan un saludo especial a ustedes. A ustedes que están en libertad, a ustedes que lo tienen todo, a ustedes que están cómodos en sus casas, a ustedes que tienen un sofá, una calefacción, una nevera, con toda comida y con todas las cosas y con todas las comodidades, ellos les mandan un saludo especial a ustedes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Detrás de esas líneas, qué tremendo mensaje está enviando Pablo a la iglesia de Filipo. Hermanos, eso nos habla a nosotros, los hermanos de la casa del César, que la mayoría de ellos eran esclavos, que la mayoría de ellos servían y eran humillados, maltratados. Ahora son cristianos, ahora son santos, tienen el mismo título que nosotros, dice Pablo. Pablo lo afirma aquí en el texto. Eran hermanos de la fe, hermanos en Cristo Jesús. Y ahora ellos nos mandan un saludo a nosotros. Nos dicen, hermanos de la iglesia IBDS en París, les mandan un saludo los hermanos que son esclavos en la casa del César, que hemos conocido a Cristo por medio de las cadenas de Pablo. Les saludamos y les decimos, somos libres aunque estamos encadenados. Somos libres aunque somos esclavos. Somos libres porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y nos ha dado vida juntamente con Él. Ese es el mensaje que está escondido detrás de estas líneas. Pablo es un testimonio vivo. Un testimonio vivo, hermanos, del cual nosotros debemos tomar ejemplo. Muchas veces nos avergonzamos cuando nos toca evangelizar. Muchas veces tenemos pena o vergüenza. Muchas veces se nos traba la lengua. Muchas veces, pero ¿cómo le digo? Pero ¿cómo comienzo? ¿Y cómo le llego? Y es que me va a escuchar. Hermanos, Pablo predicó el Evangelio aún en una situación muy difícil. Nosotros tenemos todo para poder predicar con libertad. Tenemos todo para nosotros poder hacerlo en confianza y en seguridad. El pastor Miguel Núñez hablaba de este tema y decía que él se imaginaba que cuando le preguntaban a Pablo sobre su testimonio, Pablo, ¿cómo fue que tú conociste a Cristo? ¿Cómo fue que ahora tú me estás predicando y me estás compartiendo a mí? ¿Cómo fue que tú llegaste al conocimiento de ese Cristo? Y Pablo comienza a decir, ¿sabes qué? Yo era un asesino. Yo perseguía a la iglesia de Cristo. Yo tenía órdenes del Sanedrín. Y yo iba a matar a los cristianos. Yo estuve cuando mataron al primero de ellos, a Esteban. Yo me quedé con sus ropas. Yo estuve allí. Yo fui un hombre malo, perverso, sanguinario. Y mi único deseo, mi única motivación era el celo que me avivaba por poder matar a esos cristianos herejes, porque ese era el concepto que yo tenía. Pero camino a Damasco, me encontré con Cristo. Me hizo caer del caballo, habló a mi corazón. Mi vida nunca más fue la misma, fue completamente transformado. Quedé ciego y Él me volvió la vista y me eligió y me hizo su apóstol y se reveló a mí. Eso es lo que Cristo ha hecho conmigo y es por eso que yo te quiero compartir eso a ti, mi amigo, mi hermano que estás aquí. Esa fue la manera como Pablo seguramente se expresaba. Pero ¿qué es de nosotros? De nuestro testimonio, de nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho en nosotros. A veces
compartimos nuestro testimonio, hermanos, como que con vergüenza. No, es que yo antes, sí, mi papá era cristiano, me llevaba a la iglesia y bueno, tú sabes, fui creciendo y después ya cuando ya tuve a mi hijo y mi esposa y tuvimos algunos problemas, pues ya comencé a venir a la iglesia y así fue como Dios me transformó y cambió mi vida. Y bueno, ahora estoy aquí y gracias al Señor. Y la persona queda, ¿qué más? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la transformación que Dios hizo en ti? ¿Cómo fue que te caíste del caballo tú? ¿Cómo fue que tuviste la luz? ¿Cómo fue que tuviste tu pecado? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo Dios te confrontó y te quebrantó? ¿Cómo Dios te doblegó tu orgullo, tu altivez? ¿Cómo fue? Porque yo necesito escuchar eso. Porque el hermano, el inconverso que está afuera, necesita escuchar eso. La persona que no conoce a Cristo necesita escuchar ese mensaje confrontador. Necesita escuchar y decir, yo soy un hombre pecador o yo era un hombre pecador. Yo era un mujeriego, yo era un alcohólico. Yo era un hombre desordenado, un loco. Yo era un grosero, yo era un malcriado. Yo era un hombre que nadie daba un centavo por mí. Y Cristo me salvó. Me confrontó con mi pecado. Al igual que una mujer, yo era una mujer loca que pensaba en divertirme, en pasar la vida y pasar con mis amigos. Y eso era mi placer. Y hacía locuras y estaba aquí y acá y hacía un montón de cosas y estaba con hombres y con otros. Pero Dios me salvó y Dios me sacó de allí. Eso es lo que el mundo necesita escuchar. Eso es lo que los hombres que están allá afuera y las mujeres que están allá afuera, necesitan escuchar. Hermanos, esta generación necesita a Cristo y necesita escuchar el mensaje del Evangelio y necesita ver vidas transformadas, necesita ver un testimonio, ejemplos vivos. No sé si vieron las noticias, una noticia sumamente grave en Inglaterra. Estaba viendo de una muchacha inglesa, muy conocida en las redes sociales, sobre todo en una red social que es muy promiscua, donde los hombres pagan por ver cosas que no tienen que ver. Esta muchacha decidió tener relaciones sexuales con más de 100 hombres al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y eso lo publicó en las redes sociales. Y esa muchacha, después de haber terminado eso, cuenta su testimonio y está completamente destruida. Completamente destruida físicamente, moralmente, en todos sus sentidos, emocionalmente está completamente destruida. Y ella misma lo cuenta y está en el noticiero. Yo dije, ¿cómo puede ser? ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres? ¿Dónde están esos Epafroditos, esos Timoteos? ¿Dónde están esas Ruth, esas Esteres, esas Déboras? ¿Dónde están esas mujeres y esos hombres que traen el Evangelio y que digan, mira, yo era un pecador, yo era una basura, yo no servía para nada, Dios me transformó, Dios me hizo un siervo de Él, Dios me hizo una mujer de Él. Mira, no hagas eso, jovencita, no hagas eso, jovencito, no le entregues tu vida al diablo, no hagas eso, guárdate para Él. ¿Dónde están? Esa jovencita ahora se arrepiente de haber hecho eso. Y dice, no tuve nadie que me diga que no lo hiciera. Una vida completamente destruida. A tal punto que sale en el noticiero en Inglaterra. ¿Dónde estamos nosotros? Y esto me lleva a mi último punto. Solo su gracia. Solo su gracia es suficiente. Filipenses 4, verso 23. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Qué es la gracia? ¿Podemos responder a esa pregunta, ¿qué es la gracia? Si tal vez le pregunto a algunos de los jóvenes aquí, ¿qué es la gracia?
tal vez me puedan responder. Tal vez si pregunto a algunos de ustedes, mis hermanos que están aquí, ¿qué es la gracia? Ustedes tal vez me puedan responder. Pero ¿hemos entendido la profundidad de la gracia? ¿Hemos entendido realmente lo que es la gracia? ¿Hemos entendido realmente la profundidad de lo que es la gracia? Fácilmente podemos responder y decir, la gracia es un don de Dios. La gracia es el regalo inefable, incomprensible, inalcanzable, inmerecido que Dios nos ha dado. Esa es la gracia. Hermanos, existen muchas maneras de vivir nuestras vidas. Muchas maneras. Y quisiera que pongan cuidado en esto. Quiero toda su atención. Existen muchas maneras de nosotros vivir nuestras vidas. Podemos vivir una vida de apariencias. Podemos vivir una vida de hipocresía. Ustedes pueden aparentar delante de nosotros, los pastores, y ustedes pueden aparentar delante de los hermanos que ustedes son cristianos. Ustedes pueden aparentar porque tienen el lenguaje, porque vienen los domingos. Pero también ustedes pueden decidir de vivir completamente para Dios. Ustedes pueden decidir hoy en sus vidas, hoy en este momento, en este mismo instante, a los hermanos que están aquí, a los que nos escuchan, ustedes pueden decidir vivir sus vidas ¿bajo qué? Bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos vivir como nuestras vidas como aquella muchacha que acabo de citar. Vivir una vida loca, desperdiciarla por completo. Sin Dios, sin rumbo, sin ninguna dirección. Pero también podemos decidir aferrarnos a Él. Hermanos, para terminar y puedan entender lo que quiero transmitir con esto, que la gracia es suficiente. Nosotros, hermanos, muchas veces pensamos de una manera egoísta y pensamos en nosotros. Yo quiero vivir mi vida de tal manera que yo tenga esa libertad financiera. Yo quiero vivir mi vida de tal manera que todos mis problemas puedan ser solucionados. Yo quiero vivir mi vida de tal manera que tener todos los seguros y todo lo que me es accesible para poder cuidarme de toda enfermedad y de todo problema de salud. Yo quiero vivir mi vida de una manera que yo pueda dominar y controlar todos mis vicios y todos mis deseos carnales. Yo quiero vivir mi vida como a mí me parece. El texto dice todo lo contrario. El texto dice que si tú eres un santo porque estás en Cristo Jesús, eso significa que tú eres un cristiano. Eso significa de que tú has entregado tu vida a Cristo. Eso significa que tú tienes una posición delante de Dios de santo, de apartado, de elegido para Él. En consecuencia, el versículo 3 dice que la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes todos los días. ¿Qué implica? ¿Qué implica que la gracia del Señor Jesús esté con nosotros todos los días? ¿La gracia solamente es suficiente para que nosotros seamos salvos? La gracia solamente es utilizada únicamente y exclusivamente para nuestra salvación, y una vez que hemos beneficiado de ella, la agarramos y la guardamos en un rincón, la ponemos en un mueble y cerramos con llave y decimos, ahí se quedó la gracia. Ya soy salvo. Estoy seguro. La Biblia dice que yo soy salvo, así que ya no necesito de esto, así que lo guardo allí. Pablo no dice eso. Pablo dice que si tú eres santo, si tú eres un apartado, un escogido de Dios, si el Señor te ha puesto de lado, dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros todos los días, todo el tiempo.
Eso implica, hermanos, que nuestras vidas deben ser vividas por medio de la gracia que es infinita, ilimitada, inalcanzable, que nunca se agota, que sobrepasa todo entendimiento, y donde hay pecado o donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, de tal manera que nuestras dificultades en medio de la gracia del Señor son soportables. Nuestras enfermedades las podemos pasar por medio de la gracia de Cristo, porque en Cristo hay suficiente gracia para enfrentar los momentos de enfermedad, para enfrentar nuestros problemas, para enfrentar nuestras debilidades. Cuando caemos en pecado, su gracia es suficiente para levantarnos nuevamente, para levantar nuestro rostro y para decir: Señor, sí, nuevamente he pecado, perdóname, perdóname, tu gracia nuevamente me ha perdonado. Su gracia es suficiente para nosotros aplicarla en todas las áreas de nuestras vidas, en cada momento de nuestras vidas, en cada circunstancia de nuestras vidas. Su gracia es la que nos sostiene. Oh, mis hermanos, la gracia de Dios es la que debe estar presente en todos nosotros, en todo momento, en cada instante. Ustedes se imaginan despertar por la mañana y sentir la gracia de Dios sobre ustedes. Cuando vuestros ojos se abren y ustedes ven la luz del día, lo primero que venga a su mente es decir: Señor, gracias, tu gracia me sostiene, gracias porque estoy vivo. No decir: otra vez tengo que ir al trabajo. Señor, gracias porque tu gracia me sostiene, porque tengo fuerzas, porque tengo salud. Gracias. Tu gracia me sostiene en medio de mis dificultades. Tu gracia me sostiene en medio de mis problemas en mi matrimonio, en medio de los problemas con mis hijos, en medio de las dificultades en mi trabajo, en medio de mis enfermedades. Su gracia es la que nos sostiene. Mis amados hermanos, recuerden y nunca se olviden que su gracia no tiene fin, no se agota, no es como nosotros. Nuestra paciencia tiene límite, nuestro gozo se apaga, nuestras fuerzas se debilitan, nuestros deseos muchas veces son en el instante muchos, pero después con el tiempo se van apagando y se van disminuyendo. Su gracia es infinita. Su gracia alcanza todos los seres humanos. Nunca se acaba. Es una fuente ilimitada. Hermanos, acerquémonos a la gracia. Acerquémonos a la fuente de toda la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Señor, he predicado tu palabra y te doy gracias porque tu gracia nos ha sostenido. Como hemos cantado, Señor, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna os perfeccione y afirme. Señor, que tu gracia no solamente nos perfeccione y afirme, sino que nos fortalezca y nos establezca en Cristo Jesús. Te ruego, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, ayúdanos a ir a la fuente inalcanzable o ilimitada, Señor, de tu gracia. Esa fuente, Señor, que nunca se acaba. Esa fuente, Señor, que es la única que nos puede saciar. Es la única que puede llenar todos nuestros corazones. Señor, te ruego en el nombre de Jesús. Bendice tu pueblo y guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.